Bien, queridos, vamos a meditar en un versículo de la palabra del Señor, en Isaías capítulo 50, desde el versículo 4 hasta el 7. Dice así el versículo 4: El Señor Jehová me dio lengua de sabios para saber hablar en sazón palabra alcanzada. Despertaráme de mañana oído, para que oiga como los sabios. El Señor Jehová me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me torné atrás. Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban el cabello. No escondí mi rostro de las injurias y esputos, porque el Señor Jehová me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Un capítulo el cual he estado hace tiempo leyendo, pero debido al tiempo que tenemos, que es muy breve, solamente vamos a considerar el versículo 4, y este capítulo habla proféticamente de los padecimientos del Señor Jesús, de aquel que la palabra luego se encarga de contar con detalle, y nosotros estamos viendo en la escuela dominical estos acontecimientos tan duros, fuertes, y ya estaba profetizado. Pero al leer el versículo 4, y al ser un poco sintético, porque realmente cada versículo tiene mucha riqueza, pensaba en Dios, que, como nos dice la Biblia, con el poder de su palabra, creó los cielos y la tierra. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Eso está en el Salmo 33. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército que en ellas hay. La palabra del Señor se nombraba el martes, que tiene el poder de derretir la tierra. Y ahora nos encontramos con el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, que recibe de parte de Jehová algo muy especial, algo que hemos estado estudiando en el campamento de la iglesia, en la epístola de Santiago, algo que todos nosotros tenemos también, que es muy pequeño, es un miembro muy pequeño, pero que se gloria de muchas cosas. Y si leemos, dice: el Señor Jehová me dio, ¿qué cosa? La lengua. Lengua de sabios. No se la otorgó a Adán. Esta lengua de sabios la tiene el Señor Jesucristo. Por eso siempre que nosotros hablamos del Señor y Él nos va abriendo el espiritual entendimiento, vamos viendo sus palabras. Palabras que son espíritu y palabras que son vida. Palabras que se las dio el Padre. Una lengua que podía frenar y callar delante de sus verdugos, enmudecer, callar de amor, pero también cuando tuvo que hablar, habló palabra de verdad. Cuando el Señor dio el sermón de la montaña o del monte, cuando habló en parábolas, cuando habló respuestas a sus familiares, cuando respondía planteos, cuestiones, habló proféticamente también en Mateo 24.
Su lengua habló, y fue una lengua de sabios, sin pecado. Y ahora, esa lengua que el Señor utilizó para bien, también tenemos que los proverbios nos dicen muchas características de ellas, y por ejemplo nos dice que vena de vida es la boca del justo. Pensemos siempre en el Señor Jesús, ¿no? Manantial de vida son sus palabras. Plata escogida, la lengua de los justos o del justo apacientan a muchos. Y también que producirá sabiduría. Pero la que más me gustó es en el Proverbio 12, y podemos seguir y ampliar esa lista pensando en esta facultad única que tenía el Señor. Proverbio 12, el versículo número 18. Y en especial la segunda parte, pero lo vamos a leer entero. Dice así, 12, 18. Hay quienes hablan como dando estocadas de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Y esa lengua del sabio, del Señor, que le dio Jehová, es medicina. La medicina es aplicada para curar, para sanar, para salvar. Son palabras de vida. Y qué precioso entonces pensar en esto, que dentro de todas estas características, vena de vida, manantial de vida, cuando el Señor se paraba y decía, el que tiene sed, venga a mí y beba, se refería a escuchar sus palabras y poder creer en Él como Salvador, ser apacentados. Y también esta característica, la boca del justo producirá sabiduría. Y en contraposición también, si nos ponemos a leer el libro de Proverbios, vamos a encontrar la lengua mala, la lengua pecadora, la lengua impía. Pero todas estas cosas estaban y están en el Señor Jesús, que es el único que nos pudo traer el mensaje de paz a nuestro corazón que estaba tan cargado, congojoso y abatido. Pero la buena palabra de esos labios nos han hecho bien y fueron medicina. Y hoy también, hermanos, en esta cena, sencilla por cierto, que vamos a participar, escuchar la palabra del Señor, esa palabra que Dios le dio, una lengua de sabios, es para nosotros, para los que oyen, para los que escuchan. Y poder también saber, como continúa el versículo 4, para saber hablar en sazón, palabra alcanzado. Poder hablar es lo que, para saber hablar, como Dios le daba las palabras, le dio la lengua al Señor con sabiduría, y el Señor la utilizó en cada encuentro que tuvo, ¿no? Y poder dar así, en el tiempo indicado, sazón, significa el tiempo de madurez de una cosa, el tiempo oportuno, esa palabra alcanzado. Y cómo
Dios que conoce todos los tiempos de cada persona, así lo hizo. En el tiempo oportuno habló a Nicodemo, en el tiempo oportuno habló a la mujer samaritana, en el tiempo oportuno se encontró con esa mujer pecadora, con el hombre paralítico, y podemos hacer así una larga lista. Y también hoy, en el tiempo oportuno, si nos acercamos a Él, nos ha de dar una palabra sabia, que venga de Él, y que sea una palabra de espíritu y de vida para nosotros. Y como el Señor, con mucho amor, pero con verdad, siempre habló lo que el Padre le decía. Y hay un destinatario, ¿no? Porque es para saber hablar en sazón palabra alcanzado. ¿Y cuánto necesito yo de esta palabra? Porque cansado significa que tiene las fuerzas físicas o mentales cansadas, disminuidas por algún trabajo, por edad o por penalidades. Pero yo me anoté acá, porque eso lo dice el diccionario común, al que tiene las fuerzas físicas o mentales, pero también las espirituales. Cuando espiritualmente nos sentimos disminuidos, cuando nos sentimos agobiados o cargados. Y esto lo produce muchas veces y siempre el pecado, ¿no? Porque nos debilita de tal forma que crece en nosotros internamente y necesitamos una palabra de aliento, de esperanza, y solo la vamos a encontrar en el que tiene una lengua de sabios. Y nos podemos reconocer así cansados, pero también debemos reconocer al Señor que da la palabra que son espíritu y vida, y palabra que nos han de levantar los ojos un poco para que veamos más allá de lo que tenemos adelante, ¿no? Con una perspectiva de eternidad. Nos va a mostrar la palabra del Señor, que lo necesitamos. Nos va a mostrar nuestro principio, nuestro fin. Nos va a mostrar si vamos a ir al infierno o si vamos a ir al cielo. Si es que no tengo a Cristo en el corazón, la palabra de Dios me va a mostrar. Si ya le tengo, si ya soy un hijo de Dios, igualmente nuestras fuerzas muchas veces se reducen. Y pensaba también que en la cena, justamente cuando leemos domingo tras domingo, nos dice que hay tres cosas son, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Quiere decir, hermanos, que aunque estemos acá, si participamos indignamente de la cena del Señor, del refrigerio que Él nos quiere dar espiritual, vamos a seguir debilitados. Y después de la debilidad viene la enfermedad. Y después viene el dormir, el partir o el morir. Por lo tanto, ¿cuánto necesito yo hoy poder recibir de parte del Señor una palabra que venga de Él y que sea una palabra que me ayude? Porque estos símbolos representan el pan, el cuerpo partido de Cristo. Pero lo hizo por mí, porque acá nos dice el versículo: este es mi cuerpo, el pan,
que por vos puedo hacerlo en primera persona, es partido. Y eso debe darme a mí gratitud en el corazón, saber que mi Salvador se entregó dando su humanidad. ¿Y partido qué significa? Roto, crucificado, en manos de los heridores, despreciado. Todo lo que padeció ese cuerpo por amor a mí, que fue partido. Y esta mañana leíamos, mientras que escuchaba al hermano Brian que daba la lección, tantos datos técnicos, el Señor llevado de un lugar a otro, y para nosotros la salvación es gratis, por fe, pero al Señor le costó todo eso, en lo poco que entendemos y mucho más. Grande agonía sufrió por nosotros y todavía no llegó el momento en el cual fue crucificado, pero su cuerpo fue partido. Y hoy, cuando terminamos el último corito, que lo dedicó Flora a Martín, con cuánta alegría lo cantábamos, porque tenía una melodía preciosa. No me acuerdo bien ahora, pero fue clavado en la cruz por mí, fue clavado, y lo cantamos tan felices. ¿Y el Señor qué me diría? Pensaba, ¿no? Porque lo cantábamos felices. No, no es nada, gracias, lo hice por ustedes. Y se pone contento que contemos ese corito, el Señor. Pero ¿cuánto le costó? Y así, ¿cuántos signos más? Comprado a valor tan costoso. Y esa es la cena del Señor. Una cena de amor, donde yo, que me siento cansado porque me subió el impuesto del celular o del auto y no doy más, el Señor le costó precio de cruz. Y también representado aquí la sangre en este memorial, que esta es mi sangre que por vosotros, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y también en otra parte dice, esta es mi sangre que por vosotros es derramada, por mí. Y también me debe dar alegría, porque es en esa sangre que mis pecados fueron deshechos. Cuando imploré el perdón de mis pecados a Dios Padre, y creí en esa obra a mi favor. Por eso hacemos este memorial. Qué palabras, ¿no? Porque Pablo recibió del Señor y Él lo enseña. Y esto es un misterio que es anunciado domingo tras domingo. Porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Ese anuncio que hacemos como iglesia. Se anuncia el Evangelio, pero también se anuncia este memorial, recordándolo dignamente, ¿no? Y como el Señor, si tiene palabras que son medicina, y esa medicina me la dejo aplicar, la tomo, va a producir el efecto deseado, va a sanar. Y va a darme las fuerzas que perdí o en lo cual me debilité. Ayer fuimos a andar en bicicleta con Irina y
subimos las bicicletas al auto, fuimos hasta la plaza lejos, después las bajamos y pedaleamos. Y hoy no saben cómo tengo, de tanto tiempo que no ando en bicicleta. Músculos débiles, y eso que uno está activo, ¿no? Pero hacer otra cosa distinta, y con la costumbre se van a ir fortaleciendo los músculos. Y acá también, muchas veces perdemos, nos debilitamos, porque perdemos el rumbo, nos cansamos y necesitamos palabra del Señor, ¿no? Y también poder, queridos, pensar que no solamente queda ahí en el Señor las palabras que son medicinas, sino también a nosotros nos es concedido este gran privilegio, que por el Espíritu Santo poder hablar palabra de Dios, palabra alcanzada. Cuando es el Espíritu el que obra, cuando le damos lugar y creímos, por tanto entonces ahora podemos hablar, el Espíritu puede hacer que también demos medicina espiritual al que está cansado. Y al respecto pensaba en el apóstol Pablo, cómo él termina su carta a los Efesios, después de decir orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica. El versículo 19 dice, y por mí, para que me sea dada palabra. ¿Qué palabra? Una palabra que hable de la política, que hable de las soluciones momentáneas, que hable de personas que vengan a solucionar los problemas. ¿Qué palabra? Palabra de sabios, es la que pedía Pablo. Y por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca, con confianza, para hacer notorio el misterio del Evangelio. Quiere decir que el Evangelio, la palabra del Señor, es la respuesta a la necesidad espiritual que las almas necesitan, las buenas nuevas, las buenas noticias. Y luego dice el 20, porque por el cual soy embajador en cadenas, que resueltamente hable de él como debo hablar. Y esto también es interesante, ¿no? Poder hablar del Señor como debo hablar, y siguiendo los mismos principios que leímos en Isaías, para saber hablar palabras en sazón alcanzado, ¿no? ¿Cuándo es el tiempo que una persona necesita escuchar? Bueno, el Espíritu nos va a guiar, porque va a estar como servido en bandeja, si es que tiene hambre y sed, y va a poder escuchar eso que nosotros estábamos preparados en oración, en el abrir de nuestra boca, ¿no? Y poder hablar resueltamente quiere decir con determinación, y hablar del Señor como debo hablar, con esa autoridad y humildad también, ¿no? Porque si no vamos a ser como esos que dan estocadas. Sí, como decía el proverbio, ¿no? Hay quienes hablan como dando estocadas de espada, pero las palabras de los sabios, la palabra del Señor, la palabra del Espíritu son sabiduría y han de ser medicina. Y ese es el Evangelio de la gracia, del perdón que el Señor nos otorga. Gran privilegio, porque nos dice que la Iglesia puede manifestar la multiforme sabiduría de Dios, ¿no? Puede notificar. Y también
acá decía notorio, ¿no? Sí, para hacer notorio el misterio del Evangelio. Y notorio quiere decir algo evidente, algo que sobresale, algo que ayuda y se puede ver fácilmente. Es la medicina que necesita todo pecador. Por eso también estos caminos del Señor deben ser notorios. Dice, hicísteme notorios los caminos de la vida. Y el Evangelio debe ser así. Si no podemos hablar, podemos tener conducta, ¿sí? En las pequeñas cosas que tanto nos cuestan, con los incrédulos, y eso ha de ser mejor que 1000 palabras muchas veces. La conducta, la forma de pensar, de expresarse, porque cuando la palabra de Dios está en el corazón, cuando habita la palabra de Cristo, se ha de manifestar. Y eso se ha de percibir. Y cuando tengo el corazón lleno de otras cosas, también se percibe. De la abundancia del corazón, nos dice, lo que hay en mi corazón, lo que hablo constantemente, habla mi boca. Entonces, si en mi corazón hay un genuino deseo de poder abrir la palabra, abrir mi boca para hablar las palabras del Señor, el Señor nos va a guiar, nos va a ayudar. Y pensaba también en esto de poder así levantarnos y poder pedirle al Señor las fuerzas que necesitamos. Y qué privilegio entonces. No pensemos que es algo que va a venir extraordinariamente. Porque yo pensaba también, la palabra nos dice, Dios es luz. También el Señor Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, como dice el cuadro ahí. Pero después el Señor nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, en la misma, podemos decir, forma, pensar que Dios le da la palabra a Cristo y Cristo nos da la palabra por el Espíritu a nosotros. El Espíritu es Espíritu, no tiene lengua, la tenemos nosotros. Y cuando nos sometemos a su gobierno en nuestra vida, hemos de hablar. Recordamos el caso del etíope con Felipe, allégate a ese carro. Y entonces le habló del Evangelio de Jesucristo. Y ahora en la cena, queridos, ahora en la cena, también nosotros, para proseguir y ver en qué estadio estamos. Si el Señor pudo abrir nuestros labios, como dice el Salmo 51, que lo voy a leer nomás. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Como los sentidos deben ser abiertos, pero los labios también. Y aprender del Señor cuándo callar, cuándo hablar, aprender a esperar en oración para cuando sea el momento indicado de poder hablar. Y nosotros, los que tenemos esta posibilidad y todos los que abrimos la boca para hablar del Señor, nos damos cuenta que es el Señor el que habla y su Espíritu el que redarguye, y realmente las almas necesitan, y nosotros necesitamos también de palabra del Señor. Entonces al leer, pensemos en sencillez, ¿no? El Señor Jehová me dio lengua de sabios, para saber hablar en sazón, palabra alcanzada.
Así que, qué poder que tienen esas palabras, purificadas 7 veces, y que impactan realmente, ¿no? Al que nunca oyó, y que también a nosotros nos tienen que ayudar a seguir adelante, perfeccionando nuestra santificación en temor al Señor.